Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio, ahora para el mes de octubre. El mes de octubre es el mes de las personas mayores y vamos a estar conversando sobre esto, pero también a propósito de una película que vimos hace muy poco en el Centro Cultural, que es la película El Padre y habla de las personas mayores que tienen Alzheimer. Para eso vamos a estar conversando con nuestra entrevistada, Verónica Valencia, que nos va a estar hablando un poquito más sobre esto y desde su experiencia también como cuidadora de una persona con Alzheimer. Vamos a esperar que se conecte. Ahí está. Hola, Vero. Hola, ¿Cómo estás? súper bien, muy bien. Qué bueno. Antes de iniciar el conversatorio, vamos a hacer una breve descripción de imagen para que la gente pueda saber quiénes son las personas del video. A la izquierda, arriba, se encuentra Verónica Valencia, que es nuestra entrevistada. Ella está vestida con una camisa de mezclilla de color azul y usa anteojos. A mano derecha arriba está Paola Villegas, que es la intérprete de lengua de señas que nos acompaña hoy día para hacer de este conversatorio un espacio más accesible. Ella está vestida de color negro en un fondo blanco. Y abajo, en el recuadro de abajo, estoy yo, Leslie, que estoy entrevistando y estoy vestida de color azul con un collar dorado y con anteojos. Ahora sí, bienvenida Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos partir para que tú te presentes mejor. Ok, soy Verónica Valencia, vivo acá en Colina, hace ya, diría yo, 30 años más o menos, y me vine a vivir acá. Bueno, esa es mi presentación, porque más tendría que hablar toda la entrevista. Al principio comentábamos un poco que, bueno, el mes de octubre es el mes de las personas mayores y lo ideal obviamente es trabajar todo el año por los derechos de las personas mayores, pero en particular este mes se hacen varias actividades y dentro de esas cosas se hizo una película que nos hablaba del Alzheimer, ¿ya? Para poder ir entendiendo desde tu experiencia también, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad, ¿ya? Que ataca el cerebro. Hay que hacerlo bien simple. Yo no soy médico y voy a hablar desde lo que los médicos a mí me dijeron cuando mi madre se enfermó, ¿ya? Entonces, es una enfermedad que ataca el cerebro, toda la parte cognitiva, a la persona se le empiezan a olvidar las cosas, se le empieza a olvidar también hablar, cosas tan elementales como vestirse, eh, y de ahí todo. Es un olvido que puede ser muy lento o puede ser muy rápido. El Alzheimer en muchas personas, como yo lo vi que eh, estaba con grupos de personas, las experiencias todas eran distintas. No se manifiesta de igual manera. Pueden ser unas primero, otras después, pero es variado. A lo mejor hay cosas que sí se repiten, patrones en el Alzheimer que puedan ser iguales. Pero eso es el Alzheimer. Es una enfermedad, ataca al cerebro. Eso es. Para ir un poco diferenciando, y obviamente en base a tu experiencia, esto en base a la experiencia de Verónica, ¿en qué se diferencia de la demencia? Porque no sé si al principio lo dije y creo que me confundí, el personaje de la película El Padre le da demencia. Entonces, existe como te pregunto, esta diferencia entre Alzheimer y demencia. A ver, son conceptos, están relacionados los dos. Ya. La demencia, hay muchas demencias y una de las demencias es el Alzheimer. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, la demencia es Alzheimer. La demencia puede
ser también una persona que tuvo un tema con su presión alta y quedó con un deterioro, también puede hacer demencia. Y ese va a tener un nombre también. En el caso del Alzheimer, el Alzheimer es una demencia, es un concepto relacionado. No es que sea distinto, ¿me entiendes? Súper, buena aclaración ahí porque muchas personas, bueno, dentro del conversatorio que tuvimos ese día después de la película, surgían estas mismas preguntas y nos decían que tampoco hay tanta información respecto a las primeras señales, por ejemplo, o cómo abordarlo como familia. Y desde ahí mi pregunta para ti es, desde tu experiencia, lógicamente, lo que te han enseñado los médicos, ¿cuáles son las señales que se pueden detectar cuando a una persona le está dando Alzheimer? Te lo pregunto porque muchas personas mayores mencionaban que se les empezaban a olvidar las cosas. Entonces, eso les daba mayor temor a tener Alzheimer. Claro. Mira, a todo el mundo se nos pierden las llaves, ponte tú, ¿no es cierto? Es como uno anda tan disperso con tantas cosas que llega una edad que a lo mejor nos empezamos a fijar más y nos empieza a dar miedo porque hemos escuchado, etcétera. Pero hay cosas que son como muy latentes, que tú las ves muy, 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 muy directamente. Te voy a dar el ejemplo de mi madre. Mi madre de un día para otro se le olvidó hacer una comida que la hacía siempre y quedó absolutamente en blanco. Yo no me di cuenta, se dio cuenta mi esposo. Y mi esposo le dijo, esto se hacía así, asá. Y ahí ella siguió. Pero eso fue un olvido que tú te das cuenta que no es que se me perdieron las llaves o que se me olvidó dónde dejé el café, que son cosas como, no, hay un olvido que tú empiezas a ver. Y lo otro que empiezas a ver, que lo ves como muy nítido, es que se le olvidan las cosas, de lo que está hablando, tú le puedes decir una cosa, ¿no es cierto?, en una conversación, y ella va a volver a preguntarte lo mismo, y va a volver a preguntarte lo mismo, y van a ser preguntas repetitivas en un periodo muy corto. Yo te diría que son cosas como que uno ve así como muy, 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 muy próximo a la enfermedad, que uno puede decir, acá está pasando algo. Eso sería, digamos... Y desde ahí cuando, por ejemplo, un familiar detecta o la misma persona detecta estas señales que tú nos mencionas, ¿cuál sería como el proceso a iniciarse? ¿Tiene que ir a consulta con algún especialista? ¿Cómo lo viviste tú también? Mira, yo creo que la mayoría de las personas, cuando nosotros nos juntábamos en grupo y hablábamos de esto, cuando nosotros nos dimos, más que darnos cuenta, cuando asumimos, porque al principio viene una negación horrible, sobre todo cuando tú tienes lazos muy fuertes con la persona querida enferma en este caso. Yo tenía un vínculo muy, muy, muy fuerte con mi mamá. Entonces, de verla, ponte tú, que se le olvidaban las cosas, ponía mal la mesa, no se estaba abrochando bien el suéter, a pesar que yo lo estaba viendo, yo me molestaba. O sea, ¿cómo se te olvida poner la mesa? Mamá, aquí va el tenedor, aquí va el cuchillo, como tratando de enseñarle y que se le quedara, no asumiendo que mi mamá estaba con un deterioro mental y que no se iba a recuperar. Entonces, yo diría que lo primero es la familia, porque muchas veces el cuidador, en este caso, sobre todo cuando hay lazos fuertes, tiende a la negación y no quieres darte cuenta. Por lo tanto, no quieres mandar a tu familiar al médico, no quieres encontrarle esa enfermedad que es tan terrible. Entonces, bueno, yo tuve una bendición, una familia maravillosa que me apoyó en eso, que yo fuera donde un neurólogo. Ese es el médico. El neurólogo es el que te va a decir el diagnóstico, si es este diagnóstico Alzheimer o es otra demencia, ¿ya? Ese fue en mi caso. Y en este sentido, en base, vuelvo a insistir a tu experiencia, que es lo que estamos hoy en día conversando,
y obviamente te agradecemos por compartirlo porque es personal, pero también tras bambalinas hablábamos que es importante hablar sobre estos temas que muchas veces se ocultan. En tu caso, o desde tu visión, ¿crees que se habla lo suficiente del tema? Nada. No, porque yo también trabajo con adultos mayores, estoy relacionada con adultos mayores, y cuando yo hablo de esto, que siento que de alguna manera mi mamá me dejó como una banderita de lucha para poder yo, de alguna manera, traspasar lo que yo viví, porque hay mucha soledad en esta enfermedad. La familia queda muy sola, y la familia, te digo yo, las personas que están en el núcleo con el enfermo. Habitualmente la familia cercana se arranca. Y se arranca justamente porque no entiende, porque esa es la barrera que hoy día tenemos. No hay información, por lo tanto la gente no sabe y se va. Evade, digamos, este problema porque lo han escuchado y saben que es terrible, pero no se involucran. Cuesta mucho que la gente se involucre. Entonces, no se habla en este momento nada, no se habla, no. Si tú ves solamente las campañas, nosotros tuvimos el Día Internacional del Alzheimer, que fue el 21 de septiembre, y se habló mucho, hubo una película también, Paulina Urrutia, ¿no es cierto?, desde la historia de la memoria, desde el amor, digamos, ellos tratan de abrir este campo a las personas para que vayan viendo cómo esta enfermedad, que yo le llamaría realmente que es una enfermedad bastante cerca al amor, porque te hace probarte absolutamente como persona, como ser humano. Te sacas todas las estrellas, todas las coronas, todo, para poder estar con una persona que empieza a morir antes. El duelo en las personas que tenemos un familiar empieza muchísimo antes, porque ellos se van de esta vida y quedan, y nosotros no tenemos ningún contacto. Después te voy a hablar de eso, que es un poco mentiroso, nosotros perdemos este contacto de hablarles, de estar con ellos, que te entiendan, y ya pasan como, tú los ves como en otra dimensión. ¿Me entiendes? Y desde ahí, que también después vamos a profundizar un poquito como en los procesos de la familia, pero desde que, claro, no hay tanta información, ¿qué crees tú que se puede hacer tanto a nivel nacional, porque es una problemática a nivel nacional, como a nivel comunal? Claro, mira, yo no sé mucho, Leslie, qué es lo que se está haciendo aquí a nivel del consultorio. Yo lo desconozco. Sé que en otras comunas, porque tengo personas que conozco, ponte tú en Providencia, yo sé que el Hospital Salvador tiene ya un grupo asociado a familiares que tengan algún enfermo con demencia. ¿Para qué? Para hacer las charlas, para enseñar, para diagnosticar, pero no sé si a nivel de acá comunal hay. Yo siento, y por lo que yo veo en televisión y en estas marchas los 21 de septiembre, que todo va lento, a pesar que hay una política del auge, ¿no es cierto? Ya el Alzheimer está en el auge. Yo desconozco cómo se está abordando, si es que hay, porque si existe eso, también debiera existir. Yo lo que siento que debiera existir el apoyo a los familiares, pero yo desconozco acá en Colina si se está dando eso. Hablar mucho más, sí. Yo siento que más tienen que existir políticas, digamos, de gobierno para abordar estos temas. En España, yo te cuento que es otra cosa, es otro mundo. En España es uno de los países que más personas con Alzheimer tienen, pero tienen mucho más. A ver, hay lugares, casas, donde las personas, donde los hijos van a dejarlos como guardería para poder ir a trabajar y ellos quedarse con el familiar y no tener que mandarlos a un hogar, ponte tú, y darles esa posibilidad. Pero acá
hay muy poco. Ya están existiendo hogares que son diurnos, ¿ya? Desgraciadamente todo se da en el barrio alto, ¿ah? Yo sé que en Providencia, en Las Condes hay, por lo mismo, que tú los vas a dejar a las 8 de la mañana y los retiras a las 6 de la tarde, que es maravilloso porque te da por último para estar con tu familiar bien, en un periodo que después ya a lo mejor va a ser imposible tener que sacarlos, que también es otra cosa que va pasando con los enfermos. Sí, te preguntaba porque en realidad hay muchas aristas dentro del Alzheimer, de la demencia o en el fondo de cualquier condición, que por un lado está la persona, ¿cierto? Quien tiene, en este caso, demencia o Alzheimer, y por otro lado está la familia también, que son procesos distintos, son sentimientos distintos y en realidad son todos válidos, pero también se debe atender de manera integral, porque no es solo la persona, sino también su círculo, su entorno, que le pasan muchas cosas y después tú nos vas a poder contar como hija también de una persona que le dio Alzheimer. Y te lo preguntaba porque también dentro de esta película, del conversatorio que hicimos después, una persona nos contaba que su mamá tenía Alzheimer y ella tuvo una forma distinta de enfrentarlo versus su hermana. Entonces, ahí te dice también que dentro del mismo núcleo familiar va a ser distinto un proceso a otro. Y es ahí donde ella decía que no había información, su hermana no sabía cómo tratar a su mamá, por ende se estresaba, le hablaba golpeado y ella tenía esta otra parte que en el fondo entendía que era una enfermedad, no es que ella quisiera olvidarse de las cosas. Entonces, nos hablaba un poco claro que falta esta como información o acompañamiento a las familias que viven un proceso difícil también. Claro, pasa eso y lo que te estaba diciendo anteriormente, de pronto hay en la familia o en el mismo cuidador pasa eso y a mí me pasó, que es esto de la negación también, ¿ya? Que también a lo mejor esta hermana no se quiere dar cuenta porque no quiere que la mamá se enferme y ella la reta para que de alguna manera despierte de esta cosa rara que le está pasando. O puede ser desinformación, absolutamente. Hay que pensar, como tú decías, que son dos cosas distintas. El enfermo, cuando le da Alzheimer, hay que pensar que él todavía tiene lucidez y se da cuenta que algo está pasando. Y se va a callar, porque hay vergüenza, porque tiene miedo, por un sinfín de cosas. Y por el otro lado está el cuidador, la familia, que está viendo que el familiar está teniendo cosas raras y es, por supuesto, también tiene miedo, no sabe cómo tratarlo. Entonces los procesos son los dos distintos. Los dos son súper angustiantes para las dos personas. Yo te voy a contar algo súper íntimo. Yo a mi mamá de pronto la tenía sentadita en el sillón y yo iba a un segundo piso que tengo un altillo en el tiempo inicial de la enfermedad y sentí yo de pronto que habían como que estuvieras aplaudiendo. Sentía como ese sonido, yo por mientras estaba yo trabajando arriba en el computador. Y de pronto me asomo y la miro y mi mamá se estaba cacheteando. Entonces yo bajo corriendo y la tomo y le pregunté qué le pasaba. Entonces ella me dijo, no sé qué me pasa, hijita. Y sienten eso, que algo está pasando, ¿te das cuenta? Que no se sienten que están bien, a lo mejor están sentados, están mirando que están en su casa, pero también en situaciones distintas sienten que no es su casa, es un lugar extraño. La película que se vio El Padre está dedicada a la gente que tiene el Alzheimer, porque siempre se da la película del entorno, de la familia, que tiene un familiar, pero acá esta película, sus ojos son de la persona que tiene el Alzheimer. Cómo ve a su hija, que en algún momento la ve que es su hija, y de pronto ve una mujer que no es. Y así, su casa, su entorno, si sale a la calle, va a comprar, de pronto no sabe a qué iba, no sabe dónde está, se pierde en la misma casa. Mi mamá se perdía en su pieza, no sabía dónde estaba. Entonces, si tú entras en esa cabecita de esa persona,
te das cuenta que hay una angustia horrible de parte de ellos. Y en ese momento lo único que el enfermo quiere es que haya alguien que lo contenga, que lo mire, que lo tome, que lo ponga de frente, le haga cariño y le diga que está bien, que todo está bien. No te preocupes, mamá, todo está bien. Yo estoy aquí, yo te estoy cuidando, no va a pasar nada. Y ahí viene la tranquilidad. Cuando tú gritas, cuando tú te pones eufórica, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cómo que te perdiste? Y todo lo demás, lo único que logras hacer es que la persona con Alzheimer se altere y grite igual que tú o más que tú. Entonces hay que tener harto cuidado. Mira, Leslie, hoy día hay mucha información. A lo mejor la información que uno quiere es la cercana, la televisión, que te muestren un programa, que es la que la gente quiere. Pero tú te metes a internet, hay mucha información. Ahora, desgraciadamente, cuando uno tiene este tema, desglosar todo lo que sale ahí en la pantalla de esa manera, de pronto hay mucho tecnicismo en eso, es lo que a la gente le cuesta. Pero hay información, te dicen cómo parte esta enfermedad, qué tienes que hacer. Esto es de parte, digamos, esto es lo que te estaba explicando, es el lado del enfermo. Ahora está el familiar, que empiezas a ver que tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a despedir de ti. Y ahí empieza toda una cosa súper psicológica que tú la debes entender más que yo, que es súper triste. En el caso, ponte tú mío, que yo sentía que mi mamá en algún momento no me iba a conocer. Por lo tanto, no íbamos a poder compartir ninguna otra conversación de la vida, de todo lo que habíamos pasado, nietos, o pronto matrimonio de sus nietas, o recuerdos que de pronto tú decís no quiero olvidar porque son tan lindos. Bueno, a lo mejor mi mamá quería olvidarse del mundo y quería meterse en ese canal y no recordar nada. Pero pasa que empieza esta otra parte de la familia, más que el cuidado, sino esta percepción que te empieza a invadir a ti, que te llena de angustia, porque la persona empieza a desaparecer, porque la persona que tú tenías al frente, que es tu mamá, que te ve, no que te mira, que te ve. Tú conversas con una persona y hoy hay una conexión, ¿no es cierto? Tú sabes que te está escuchando, hay una recepción. Y de pronto esa persona te mira, pero tú sientes que no está contigo, ya no te está mirando, ya no te escucha, ya no te entiende. Claro, ahí empieza ese duelo donde hay que tener mucho apoyo psicológico, muchas charlas con otros familiares que estén viviendo lo mismo. Eso sirve mucho. A mí me sirvió mucho la experiencia de otras personas. La salud mental de las dos personas sufre mucho de esto y a lo mejor es lo que hay que hacer hincapié es que existan. La salud mental se deteriora porque además el cuidador en este otro lado empiezas a yo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y era seguido, era un reloj seguido de tener que ir a verla. Y cada vez se va haciendo más complejo porque van apareciendo otras cosas, que no sé si va a ser este el momento de hablarla hasta la última fase. Son varias fases que son todas de distintas maneras, entonces no puedo encasillarlo. Yo nunca he estado como de acuerdo, yo como hija, por lo que viví, que la fase número 1 es esto, la fase número 2, porque de repente parten con la fase número 3 y así se van dando. Sé que la fase número 7, que es la última, no se modifica, parece que nunca, que es donde la persona ya está postrada, ya no hace nada. ¿Ya? Y ahí viene un cuidado que puede ser muy largo. Mi mamá estuvo postrada 2 años. 2 años. Entonces, también 2 años puede ser muy poco para algunas personas, pero para una persona enferma y un cuidador es muy, muy largo esa etapa. Sí, bueno, ahí dijiste hartos puntos como súper importantes, porque claro, hablábamos desde la persona, desde lo que vive, eh, y pucha, la invitación es a que la gente de verdad pueda ver esa película, está en la plataforma Netflix, porque es una película
que tiene un mensaje súper potente porque efectivamente está en la cabeza, en los ojos, en el cuerpo de la persona, en este caso, que se le empezaban a olvidar las cosas, que confundía a su hija, que dentro también entraba con algunas situaciones que imaginaba. Entonces te habla más bien de su proceso y de cómo actúa la familia, de cómo le gustaría que actuara la familia, ¿ya? Porque muchas veces no es por ser mala persona, por ser mala hija, por ser mal nieto, sino por desconocimiento, ¿cierto? Porque Absolutamente. no nos enseñan a tener paciencia, menos hoy en día no nos enseñan a tener paciencia. Entonces, hablo un poco sobre esa área y muchas personas dentro de las recomendaciones que las personas mayores nos daban, era que ojalá la juventud viera esa película, porque a ellos, pese a no tener demencia, pese a no tener Alzheimer en ninguna condición, sentían que la juventud ya no les tenía paciencia, que si ellos se equivocaban o si a ellos se les olvidaba dónde habían dejado las cosas, la respuesta era muy agresiva. Era muy desde, oye, pero ¿cómo de nuevo se te perdieron las cosas? Y no desde la empatía, no desde el respeto, no desde el amor. Y el final de la película, voy a hacer un spoiler, pero el final de la película se puede observar que la enfermera actúa con esa empatía, actúa con esa paciencia, más allá de si eso no es su trabajo, sino entendiendo que la persona no quería estar en esa situación, no quería olvidar las cosas, pero era parte de la enfermedad. Entonces, claro, te habla muy desde la visión del personaje y en el fondo la otra arista es un poco el proceso que vive la familia, que como tú bien mencionaste en varias oportunidades, es un proceso de duelo porque estás perdiendo a tu ser querido, no es porque se esté muriendo inmediatamente, sino que es porque estás perdiendo esa vitalidad, que creciste también con una persona que tenía fortalezas y vas viendo que quizás no es que se vuelva débil, pero lo vas percibiendo de esa forma. Entonces, cuando tú cuidas 24/7, y recordemos que en Chile al menos la mayoría son mujeres las que cuidan, eh, Sepa. te vas deteriorando tú también, porque tu paciencia y tu tolerancia, si estás 24/7 cuidando a una persona, obviamente se va a ver mermada tu salud mental y eso influye en tu relación con el otro. Eso va a influir sí o sí en tu relación con el otro y en algún otro conversatorio que tuvimos a mujeres cuidadoras, se hablaba del autocuidado y sobre todo de la salud mental porque te pasan cosas, te pasan muchas emociones, la rabia, la pena, la desilusión por lo que está pasando, la impotencia de no poder hacer nada o de creer que no puedes hacer nada. Entonces, y eso te va dando vueltas en el cerebro 24/7, o sea, incluso te pasan muchas cosas cuando quieres dormir y no puedes dormir porque tienes estos mismos pensamientos de qué va a pasar en el futuro, de cómo va a ser el desenlace de esto. Oh, Entonces, eso me pasaba mucho. claro, entonces, por eso, bueno, un poco el conversatorio es como para que la gente pueda ir más allá de obviamente entender que eso, como tú bien mencionas, hay harta información, es poder entender la visión tanto de la familia, como tú como hija, pero también a través de las películas, de las personas que tienen Alzheimer o que tienen demencia o cualquier otra enfermedad, que una de las recomendaciones es poder tratarlos desde el amor, desde la paciencia, desde la empatía, de que siguen sintiendo. No porque se les olviden las cosas significa que no sienten. Al contrario, van a sentir mucho más intenso porque al principio saben que les está pasando algo, pero se sienten que no tienen el poder de controlarlo. Entonces, no sé cómo viviste tú también esa experiencia de ser cuidadora, porque finalmente es trabajo, o sea, por mucho amor que uno lo haga, es trabajo a nivel físico y a nivel mental. Sí, mira, yo lo he conversado con otras personas que tienen familiar y que se sienten como muy arrepentidas o arrepentidos porque tienen rabia, tienen rabia. Y, y una de las cosas que yo pude desprenderme de eso cuando empecé a participar en la Corporación del Alzheimer, que existe, está cerca acá, hasta aquí en Recoleta, eh, eran las culpas de uno, porque uno vive con mucha culpa todo el tiempo, todo el tiempo.
que la reté, que no hice esto. Entonces, es como un sube y baja de emociones malas, porque no son emociones buenas. Entonces, de pronto tú te sientes como tan agobiada, más que cansada, mentalmente, de no poder solucionar esto. Y de pronto tú sientes que no tienes ganas de hacerlo. No quiero cuidar a esta persona. Y eso yo lo conversaba con el neurólogo de la corporación. Y él me dijo algo que yo lo acuñé, de verdad mucho, mucho que me sirvió. Me dijo, mira Verónica, cuando tú eres mamá y tienes niños chicos, guaguas, estás agotada porque no dormiste, diste pecho, estás todo el día, además tienes que hacer la comida, tienes que ver a tu marido, tienes que hacer esto, de pronto tú dices, no quiero más. Y es muy válido decir no quiero más. Es que lo que estás diciendo, no quiero, me gustaría un descanso, me gustaría un relevo. Hay que pensar que cuando pasa esto no hay relevo, hay es muy poca la familia que se involucra porque falta tiempo, porque las personas, cada una tienen un quehacer que hacer. Entonces es muy difícil. Entonces es válido que uno diga no quiero más, es válido que uno llore, es válido que tú te frustres, es válido que en algún momento el familiar piense y diga, voy a colocar a mi familiar en un hogar. Solamente yo siento que el familiar que está, o el cuidador, cuidadora, tiene el derecho de decir en qué momento yo sigo o no puedo. ¿Entiendes? Porque la gente critica desde afuera, desde hacer la nada, ¿no es cierto?, desde la no experiencia, tiende a criticar mucho a las personas que cuidan. También te lo digo por experiencia. Mi mamá yo la tuve 7 meses en un hogar, porque yo no podía. 4 hijas, un marido, un trabajo, mi mamá, y yo no, ya después dije yo me voy a volver loca. Y mi mamá estaba en un episodio que se dan, que son muy agresivos, y ahí tú ya no puedes. Yo no pude. Yo tengo amor, tuve paciencia, tuve todo, pero llegó un momento que dije yo, no puedo, ¿qué hago? Y dije yo, ya. Y se la llevó mi hermana, bendición, ella, mi sobrina, y estuvo. Y ella tampoco pudo, ¿te das cuenta? Llega un momento que de pronto hay personas que son es tanta su agresividad de esta enfermedad, no la persona, te digo yo, esta enfermedad, que yo siento que son verdaderos monstruos que las poseen, ¿te das cuenta? Y aparece otro rostro. Acaba ese rostro que es dulce. Mi mamá tenía un rostro que era súper enojada, siempre, hasta que ya perdió memoria y quedó acostadita, pero pasó un periodo que es como que ganas de verla reír, y tú haces cosas para que ella esté contenta, y no, está enojada. Entonces tú te tienes que ir readecuando a un rostro, además, que está enojado, pero tú tienes que decir, ella debe estar contenta, ella. La enfermedad no, pero ella está contenta. Y eso cuesta mucho ir día a día, 15 años, 14 años, hay personas que viven mucho. Yo estoy clara que cuidamos muy bien a mi mamá, vivió más de 15 años con esa enfermedad, porque cuesta mucho, falta mucha contención, y te digo yo, si es familiar, de amigos, y por supuesto el Estado que se meta justamente en estas charlas que hacen tanto bien, desde la experiencia, porque no sirve de esto. También sirve, también que te abracen, pucha, qué lata, pero cuando tú vas a los conversatorios con la familia y de ahí sacas experiencia, tú llegas a la casa y miras de otra manera y empiezas a hacer cosas, listo, tengo que hacer esto. Y todo te empieza a salir mejor, y ya estás con un mejor ánimo. Eso te diría. Te voy a hacer un entre paréntesis cuando hablamos del olvido. El mismo neurólogo, una vez, mi mamá todavía estaba lúcida, tenía sus episodios,
Y una esposa le dijo a él, me da tanta pena que ya no me conozca, que no sepa que soy yo. Pero él le preguntó, pero él te evade, no quieres que tú estés. No, 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 si él quiere que esté, pero ya no me conoce, no me mira como siempre. Entonces él dijo que, como dijiste tú, no entiende la palabra, no va a entender lo que tú le estás diciendo. En este caso, mamita, te amo, te quiero. Pero va a tener ese sonido que dice que tú estás diciendo algo que es positivo. Eso lo percibe el niño. Entonces él dijo, nunca piensen que el enfermo no escucha nada, no siente nada, porque eso es mentira. Y es tan cierto que mi mamá, imagínate, 2 días antes de irse, ella estaba muy mal ya, y yo tuve una rutina durante mucho tiempo desde que ya se postró, que era levantarme, ir a verla, abrazarla y le besaba el cuello, que siempre le daba cosquillas, y darle el beso. Y al hacer eso, ella hacía así y como que se reía, emitía un sonido que era un sonido rico, de gusto, siempre lo hizo. Por lo tanto, ella sabía que era yo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí era prohibido hablar de cosas negativas en su dormitorio o cuando estuviéramos. Prohibido, porque tú no sabes en qué momento su cerebro despierta y ve. Yo veía de repente a mi mamá que miraba y de repente me estaba mirando, con sus ojitos medios entelados, pero me estaba mirando y le decía mamita y sonreía y de ahí quedaba. Eran segundos. Entonces, ellos están siempre. Y va a estar su música. Mi mamá fue musicoterapia siempre, porque a ella le gustaba la música. Entonces yo recopilé toda la música, toda, en ese tiempo había casetera. Cassette, grabé cassette, todo, con su Nino Bravo, con su Adamo, con toda su música, música de naturaleza que le encantaba, y ella todo el día estaba con la música y tú la ibas a ver en los últimos momentos que estaba así y ella movía los dedos. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Cuando una persona tienes que hablar con tu enfermo, con tu marido, tu esposo, tu hijo, con quien sea, tú tienes que ponerte frente a él. Tú no puedes hablar de atrás. Tienes que ponerte a la altura de esa persona y conversar, tocarlo. Cuando lo vas a sacar a caminar, tú no puedes tirarlo de la mano, porque además están con movilidad un poco más rígida por los medicamentos. Tienes que llevarla de adelante, que ella te vea, que él te vea, que tú estás. Eso es, simplemente eso. Y eso lo tranquiliza, sacarlo a pasear, tranquilo, tocándolo, eso. Pero Sí, falta muchísimo. quiero tomarme de algo, bueno, de todo en realidad, porque diste muchas recomendaciones, te adelantaste, pero diste muchas recomendaciones y algo quizás que engloba todo es que el lenguaje oral, el lenguaje verbal, no es la única forma de comunicación. Entonces, quizás eso se va perdiendo, pero la persona va a percibir también lo que tú en el fondo estás proyectando, o sea, los sentimientos, tu forma de gesticular, tu forma de acercarte también a él o a ella. Y quizás el cuidado que tienen que tener la familia es desde ahí. Porque muchas veces si yo le hablo bonito, pero estoy siendo agresiva como físicamente, porque tengo todas estas emociones contenidas, la persona no va a percibir quizás lo que estás hablando, pero sí la forma en que tú le estás Claro, transmitiendo esa información. Y eso no te la enseñan. No te lo no, enseñan desde nunca, en realidad. desde nunca. Desde nunca. Que es importante en general en la vida, pero también con las personas que tienen Alzheimer, que tú tengas este cuidado con cómo le estás transmitiendo la información. Porque quizás va a percibir más eso versus lo que tú le puedas estar diciendo. Entonces, un poco quizás adelantándonos, una de las recomendaciones sería que las personas tengan ese cuidado y tengan redes de apoyo. Yo creo que con cualquier persona que cuida es importante que pueda identificar
¿Cuáles son sus redes de apoyo? No importa que sea una vecina, un vecino que pueda darle 5 minutos de libertad, eso ya es una red de apoyo. Tú nos hablabas de una corporación que ya vamos a profundizar un poquito más con eso, porque es importante, sobre todo en estos procesos, y quizás a ti también te pasó, que te vas aislando sin querer, porque te tienes que preocupar de la persona, por ende te dejas de preocupar de ti mismo también, que es parte del proceso, y es importante ahí poder identificar cuáles son tus redes de apoyo, porque va a llegar un punto que sí, todos queremos salir adelante al 100% solos o solas, pero va a llegar un punto donde no, pues tienes que empezar a, ya, tú me ayudas con esto, haces esto, cuando hay otros familiares, y si en el caso de que no haya familiares, siempre hay otras redes de apoyo, que aunque sean 5 minutos que te puedan dar este respiro para el autocuidado, va a ser fundamental, porque si no, el agotamiento también se lo traspasas a la otra persona que estás cuidando. Entonces, yo siento de repente que por ahí, pero está bien, porque es un proceso el querer aislarse, ¿cierto? El vivir esto, volvemos a lo mismo, es un proceso de duelo también. Entonces, el querer vivir esto desde lo más íntimo quizás del círculo familiar, y muchas veces es la persona que estás cuidando y tú. Hay distintas situaciones, distintos contextos familiares, pero es importante que puedas ir visualizando cuáles son tus redes de apoyo para no sentirte solo o sola, porque eso va a mermar también en tu salud mental. Va a decir, pucha, voy con toda esta mochila para adelante, pero no me la puedo, y está bien no podérsela, ¿sí? Si por mucho que, sobre todo las mujeres, queramos hacer todo, no podemos, porque también necesitamos un descanso, el cuerpo, la mente lo necesita y lo agradece. O sea, ese respiro que tenemos de decir, ok, esto se lo voy a pasar, esta responsabilidad a otra persona, es súper saludable. Pero a las mujeres muchas veces la sociedad nos ha enseñado a autoexigirnos el presente. Y eso te lleva a empeorar tu salud mental. Entonces, sobre todo cuando cuidamos, o sea, eso hay estadísticas, hay estudios que avalan que tu salud mental, tu salud física empeora porque obviamente tu tiempo se lo dedicas a la persona que estás cuidando, pero te dejas estar. Entonces, lo importante, como para resumir, no darme más, lograr identificar sus redes de apoyo. No hay un familiar, no importa, puede ser un vecino, amiga, oración, y desde ahí tu experiencia con esta corporación, cómo fue el acercamiento, más o menos qué es lo que hacen también. Bueno, fue como bien mágico, ¿ah? Porque yo estaba, mi mamá ya estaba con un Alzheimer bastante avanzado, no, o sea, sabíamos que era Alzheimer porque mi marido es médico y habíamos hecho como el diagnóstico de casa. Y avanzado en que ya nos dábamos cuenta que estaba preguntando muchas veces lo mismo y habíamos pensado que teníamos que evaluarla. Y apareció en una revista de un diario de un día domingo la historia de unas personas que estaban viviendo el tema del Alzheimer con sus familiares y hablaban de esta corporación. Así llegó. Y yo, esto fue un día domingo, el día lunes tomé ese teléfono, llamé, pregunté y me dieron una cita. Fui allá, lo conocí y ahí, bueno, había médicos, atendían por FONASA, por ISAPRE, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, ¿ya? Y los psicólogos, además, habían grupos de ciertos días que se juntaban para hablar de la experiencia de cada uno y él orientaba, el psicólogo orientaba. Así que ahí fue que llevé a mi madre y bueno, viene esto que seguramente me vas a preguntar, el tema del diagnóstico, cómo se hace, que la vio y bueno, había un Alzheimer que estaba ahí galopando. Y de ahí parte, digamos, mi experiencia en la corporación de ir todos los días jueves a aprender. No con mi mamá porque no había ningún programa. Hoy día hay programas donde tú puedes llevar a tu familiar y le hacen actividades,
está en un tiempo, la familia puede salir a trabajar en un tiempo, puede quedarse haciendo online, pero puede tener como este descanso en esta parte donde el familiar todavía puede salir. Hay momentos que ya tú no los puedes sacar porque les hace pésimo, ¿ya? Pero hay un periodo que sí los puedes sacar y respirar esta parte que se ponen como tan inquietos, que quieren deambular. Entonces ellos se centran mucho en labores, en cosas que hay, en que se entretienen. ¿Sí? Ahí hacen mucho que es lo que es la terapia con el mismo enfermo. O sea, a mí me sirvió muchísimo el hablar, entender de qué se trataba esta enfermedad, cómo tenía que ser yo con mi mamá. O sea, eso es fundamental. ¿Y qué cosa estaba cometiendo mal? Porque, ponte tú, hay cosas que nosotros tendemos a hacer cuando vemos una persona que está con un deterioro cognitivo, es hacerle las cosas. O sea, mi mamá se le había olvidado poner la mesa y era como que, ay, yo le ordenaba los cuchillos, ¿no es cierto? O yo la pongo, o yo la visto, ¿no es cierto? O no, yo voy a cocinar. Y la gente y la familia va tirando para afuera el familiar. Ahí te dicen, no, pues tú tienes que dejarlo adentro. Que te dé una papa, que te ayude a revolver la olla tú supervisando, pero nunca quitarle, porque al quitarle tú vas a tener una persona más tiempo y más deteriorada. ¿Me entiendes? Es como reestructurarse un poco en todo sentido, o sea, desde las labores, en este caso, como tú nos contabas, en la casa o en lo que puedan también apoyar, sin dejar de lado, y en el fondo que estén sentados sin hacer nada, porque eso también empeora a nivel cognitivo el deterioro. Y es ahí quizás donde, claro, la gente necesita apoyo para entender cuál es el equilibrio. Porque vuelvo a insistir, va a variar de persona en persona, o sea, no hay como haga esto, Sí. esto, otro, estandarizado, no, va a variar No. porque el contexto familiar es distinto, porque la persona y su proceso es distinto. Entonces, tú sabes si esta corporación se puede contactar de alguna forma o la buscan tal cual en Google. Sí, yo les dejo el teléfono, la dirección, no tengo problema, no sé cómo lo coloco o lo digo, tú me dices después. Dilo nomás, pero así como el nombre y ya después cuando escribamos en el video les ponemos ya la información más como fija para que Ya, la gente pueda contactarse con ellos. esto está en Desiderio Lemus, así se llama la calle, esto está en Recoleta 0143, ¿ya? Ese es en la dirección. Y el teléfono lo dejé anotado porque hubiera sido una maravilla que me lo hubiera aprendido de memoria. 2273 21532. Lo voy a repetir. 22732 1532. Súper. Ahí abajito está pasando la información de la página. Ahí Felipe nos ayudó con eso. Ese es COPRAD, esa es otra, ¿ya? ¿Ya? Yo donde estuvo es la Corporación del Alzheimer, ¿ya? ¿Y COPRAD qué es? Es otra institución. Ya. Es otra También. institución. Ya. También del Alzheimer. Ahora yo no sé si ellos tienen lo mismo que la Corporación del Alzheimer. La Corporación del Alzheimer es internacional, ¿eh? Hay en muchos otros lugares. Pero COPRAD, que salió después, yo participé también en unos conversatorios que invitaban a familiares con personas con demencia, fui. Nunca me interioricé qué más ellos hacían. Particular, así como esta, que hay médicos, que hay psiquiatras que hacen cosas. Yo no sé cuál es el esquema completo de ellos. Ya. Pero ahí están esas dos opciones por si la gente también quiere buscar más información, pueden ingresar a cualquiera de las dos corporaciones en el fondo e investigar un poco más y en el caso también nosotros podemos ayudar con eso. Para ir cerrando un poquito, Vero, quería preguntarte, desde tu experiencia, vuelvo a insistir, ¿qué recomendaciones le darías tú a la familia? Si es que tiene un familiar así, ¿no es cierto? Claro. O sea, primero el diagnóstico. Es fundamental el diagnóstico para poder empezar, digamos, a urdir todo esto que
va a ser largo. Ver si realmente es demencia por Alzheimer o es demencia por otra enfermedad. Eso es lo primero, porque muchas enfermedades son como similares y puede haber otro gatillante que no es Alzheimer. Entonces, estar muy seguro que sea Alzheimer, eso es lo primero. Segundo, yo creo que uno tiene que tener tranquilidad, porque lo primero que a uno le viene es un miedo horrible, porque sabes que esta enfermedad es tremendamente larga, deteriora al enfermo y deteriora al grupo familiar. Y yo creo que se ve así porque esto sigue siendo un tema tabú, no se habla. Entonces, por mientras que no se habla, seguimos sintiendo miedo a lo desconocido. Entonces, eso yo le diría, primero, un buen diagnóstico en un lugar donde el neurólogo tenga la especialidad del Alzheimer, no cualquier neurólogo, no todos se especializan en esa área, y eso hay que tener cuidado, porque yo desesperadamente llevé a mi mamá porque estaba un poco agitada y le dieron unas gotitas, que no era un neuróloga, yo busqué neurólogo nomás, y mi mamá la tuve un día entero en calidad de bulto, o sea, no comió, no podía tomar agua porque la pagaron. Entonces hay que tener cuidado, buscar un neurólogo que tenga especialidad en Alzheimer. Y ellos te van a ir orientando perfectamente bien en controles, en el medicamento, si es que están agitados, y viene toda esta otra terapia que tiene que tomarla la familia, el cuidador, sobre todo, cómo voy a tratar a esta persona que está, o un cuidador, lo que sea, cómo voy a tratarlo. Y desde ahí que las cosas se vayan dando en el momento, no empezar a pensar cómo va a pasar esto y llenarse de angustia y todo lo demás. Que haya apoyo, que no están solos, que hay que hablar con la familia, que esta es una enfermedad que nosotros, así como los niños antiguamente discapacitados se escondían porque eran una vergüenza para la familia, esta enfermedad también es una vergüenza para la familia, porque el enfermo dice cosas, palabrea, escupe, puede que se haga pipí en cualquier lado, entonces la familia, ¿qué hace? Lo esconde. No, no hay, no hay mayor diálogo con la familia, justamente porque cambian su estructura física. Entonces, yo diría que es eso, o sea, tranquilidad y que todas las cosas se van a ir dando a su paso. Y que hay profesionales para eso. Súper, yo creo que eso como que engloba quizás un poco, pueden ser muchas más, pero la idea Es es muy que largo esto. sí, tendríamos para mucho rato más, Mucho pero rato, mucho, engloba mucho. quizás la base, y creo que, y rescato, vuelvo a insistir, de la película, el poder tratar con amor a la persona, con respeto, sin olvidar que tienen sentimientos, y también buscar apoyo como familia. Creo que es súper importante eso. Sí, sí. Eso, mira, quería cerrar agradeciéndote porque esto igual es una experiencia súper personal, así que te agradecemos en el fondo por abrirnos tu corazón, también tu experiencia. Creo que cuando son situaciones así también es mucho más cercano cómo llega a la familia, el mensaje y el dato también que tú nos diste de las corporaciones, porque muchas veces la gente no sabe dónde acudir, a qué recurrir. Y esta era una instancia Hay, un poco para hablar de eso y como para dar algunos datos, quizás algunas recomendaciones que les puedan ayudar. Dime nomás. Mira, otra cosa que yo creo que es importante, porque a mí el neurólogo me dijo que mi mamá podría haber gatillado su enfermedad, porque hay algo que hay que entender, esta enfermedad no se sabe por qué viene, ¿ya? Nadie la sabe y hay a lo mejor gatillante, especulaciones respecto que pudiera ser. A mí una neuróloga me lo dijo así, tajante, que mi mamá había partido con este Alzheimer porque mi mamá siempre tuvo colesterol alto. Y, y según ella, las enfermedades que eran, no sé, pues el colesterol, la diabetes, en el fondo todas estas enfermedades que tienen relación con el cerebro, ¿no es cierto?
pudieran ser en alguna manera un gatillante para el Alzheimer, no siendo la causante. No sé si me explico, para no hablar algo médico que no podría decirlo, ¿me entiendes? Hablo, digamos, desde lo que a mí me dijeron. Cuando tú te metes en todo esto análisis de Alzheimer, cómo prevenir, lo primero que tú vas a encontrar es una vida que sea un poco saludable. Por lo tanto, yo creo que también está esto de comer bien, de las grasas saturadas, de la fritura, que hace mal a todos, a todos, a todos. Esto yo creo que es una recomendación a nosotras 4. Y todos los que puedan ver, que nos alimentemos bien, porque te vas a otros países y de pronto ves que la alimentación puede influir, ponte tú, en demencias, que se han hecho estudios que tienen a lo mejor una alimentación distinta. Ponte tú, hay una zona de Japón que la gente vive más de 100 años perfecta. Entonces, sí, de hecho hay un documental sobre ellos. Las zonas azules. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué? Algo debe pasar. Claro, bueno, razas, culturas y todo lo demás, pero nosotros tenemos la mala costumbre de que las personas lleguen a viejitas y las pones en un sillón y les pones la tele, ¿no es cierto? Allá ellos salen. El adulto mayor tiene que salir, tiene que hacer ejercicio, tiene que moverse, tiene que bailar, tiene que reír. El adulto mayor no puede tener problemas, no tiene que estar bien. Entonces hay muchas, también otras condiciones que uno podría hablar acerca, no tan solo del Alzheimer, sino que del adulto mayor. A lo mejor tú pones frenos para otras enfermedades también. Pero yo creo que también la alimentación puede ser importante en este caso. Sí, súper. Podríamos estar hablando mucho tiempo más, porque es importante la alimentación, la higiene del sueño también, el estado, la actividad física en realidad. Entonces, pero vamos a ir cerrando. Si hay ruido de fondo es porque están arreglando algo aquí, así que perdón. Pero te damos las gracias, Vero, por abrirnos, vuelvo a insistir, las puertas a tu experiencia personal. Es súper significativo y ojalá las personas que vean este conversatorio, lo escuchen, también les haya servido. Es una introducción quizás para hablar del tema, para visibilizarlo y para decir a la gente que no están solos ni solas, sino que hay formas de acompañamiento. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a Paola también, que nos estuvo acompañando en el conversatorio hoy día. Y ojalá y que la gente, cualquier cosa, nos puede contactar o a la misma corporación. Así que muchas gracias, Pedro, y gracias, Paola. No, pues gracias por la invitación tuya, Leslie.